días a todos. Muchísimas gracias por conectarse a la tercera temporada de las Wake Up Speaker Series organizada por el EPIC Lab. El EPIC Lab es el Centro de Creatividad, Innovación y Emprendimiento del ITAM y su misión es contribuir a la formación de los futuros emprendedores que transforman a México y al mundo. Esta serie de pláticas es posible gracias al generoso apoyo de la red de amigos EPIC, que es la red de exalumnos del ITAM que apoya al emprendimiento y al apoyo de Talengo, una compañía de tecnología financiera de alto crecimiento, especializada en desarrollar y escalar productos y servicios de crédito alternativo para personas y empresas en Latinoamérica. En el EPIC Lab estamos convencidos que a través de estas pláticas no solo se aprende y se informa de lo más importante que está pasando en temas de innovación y emprendimiento en Latinoamérica, sino que también nos inspiramos a convertirnos en agentes de cambio. La serie de este ciclo está enfocada en las startups y tendencias tecnológicas. Ya hemos hablado de varios temas como la experiencia de usuario, metaverso, blockchain, videojuegos. Y el tema de hoy es chatbots. Tenemos dos invitados increíbles. Voy a iniciar con la presentación de Sasha Glad. Sasha es emprendedora social enfocada en resolver problemáticas sociales a través de la tecnología. Cofundadora de Violeta, una plataforma que busca prevenir la violencia a través de la tecnología. Mercadóloga y apasionada de la ciencia de datos y la inteligencia artificial. Conferencista y mentora de adolescentes en temas de desarrollo tecnológico con perspectiva de género. Bienvenida, Sasha. Muchas gracias por acompañarnos. Ricardo Altamirano es especialista en soluciones de inteligencia artificial y automatización inteligente para procesos empresariales. Se ha desarrollado en el área de diseño de experiencias conversacionales, implementando y operando diversos proyectos con inteligencia artificial conversacional en áreas como atracción de talento, atención a clientes, automatización de procesos de comunicación empresarial, asistentes virtuales, universitarios, etc. Ricardo es cofundador y director de Mercadotecnia en Keynote Technologies. Bienvenido, Ricardo. Antes de cederle el micrófono a Ricardo, quien llevará la plática, le pido a la audiencia que por favor mande todas sus preguntas en la sección de preguntas o por el chat. Estaremos recopilándolas 10 minutos antes de terminar y se las haremos directamente a los panelistas. Ahora sí, te paso la palabra, Ricardo, para que nos cuentes y nos ayudes a entender el panorama y las oportunidades de emprendimiento en el ámbito de los chatbots. Muchas gracias. Muchísimas gracias por el tiempo, por la invitación. Y bueno, les platicamos un poquito, grosso modo, qué son los chatbots. Los chatbots son básicamente una interfaz, un robot con el cual tú puedes platicar a través de chat. Tú estás platicando, conversando a través de cualquier herramienta de mensajería y del otro lado hay un robot que te está contestando. Hay diferentes formas de manejar un chatbot, que puede ser desde unas opciones como lo que conocemos del IVR, que es cuando marcas al banco y tienes 1, 2, 3, etcétera, opciones, y entonces tú interactúas con el robot y el robot te va dando respuestas predeterminadas a través de árboles de decisión muy bien marcados. Y otra opción también es a través de procesamiento del lenguaje natural, que lo que te permite es que el robot, ya con inteligencia artificial, puede empezar a tener una conversación mucho más fluida e identificar ciertas palabras dentro de la conversación y de esa forma identificar qué respuesta va a dar el robot, ¿no? Hay diferentes también formas de implementar los robots para diferentes procesos que te ayudan a crear experiencias conversacionales que pueden ir desde juegos conversacionales, pueden ir desde respuestas a temas mucho más empresariales, puede ser notificaciones que te puedas estar enviando a través de el AIoT, ¿no? Internet of Things, que te permite también entender, por ejemplo, modificaciones de temperatura, controlar aparatos, y hay interfaces conversacionales que pueden ser las que identificamos como Alexa, o los chatbots que podemos conocer como el que vamos a platicar ahorita de Violeta, que aquí como disclaimer, pues bueno, yo soy fanático de la empresa, entonces va a ser poco objetiva la entrevista. Entonces, pues bueno, no sé si podemos empezar, obviamente, con Sasha, que nos platiques un poquito cómo fue que empezaste, y creo que sería interesante ver, ahora sí que hablando ya en temas muy actuales, el pre-COVID y post-COVID,
de la empresa y del emprendimiento, ¿qué fue lo que también los llevó a esto, ¿no? Claro que sí, pues muchísimo gusto, Ricardo, gusto en tener esta conversación contigo. Y pues contándoles un poquito de Violeta. Violeta, como mencionaban en la introducción, es una plataforma que a través de un chatbot busca prevenir la violencia. Y eso es un problema gigantesco. Entonces, para acotarlo a lo que realmente hacemos, Violeta es un chatbot donde la gente puede entrar, hablar sobre lo que está pasando en sus relaciones, identificar, bueno, hacer sus preguntas, compartir sus sentimientos, y de esa forma Violeta le da una solución, le puede redirigir a que le dé un consejo, a que le dé una herramienta práctica, o que lo pueda reconectar con ayuda profesional, sea psicológica, sea legal o sea médica. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos la tesis de que a través de crear relaciones sanas, nosotros podemos empezar pues, a prevenir la violencia, porque pues, la violencia es un problema gigantesco que entonces nosotros decidimos atacarlo a través de crear relaciones sanas. ¿Y cómo creamos relaciones sanas? Ofreciendo este espacio seguro digital. Me preguntas un poquito sobre la historia de cómo pues, empezó Violeta pre-COVID, post-COVID. La verdad es que Violeta empezó en la pandemia. Al inicio de la pandemia, en abril 2020, identificamos que pues, a la par de la alza de los casos de COVID, la alza de casos de violencia estaba en nuestro país como nunca antes. La violencia no es un problema nuevo, más se empezó a hablar, la gente empezó a hablar al respecto. Entonces identificamos ahí una necesidad de que las personas estaban viviendo violencia dentro de casa, no tenían a dónde pedir ayuda, probablemente quien las estaba violentando estaba dentro de casa, entonces ni siquiera podía llamar a una línea de emergencia, a una línea de ayuda, y que también las personas se sentían atoradas, se sentían como con miedo y tenían muchísimas preguntas. Entonces, de ahí nace esta idea de crear esta plataforma automatizada donde las personas puedan entrar y hablar sobre lo que estaban viviendo y hacer sus preguntas de manera silenciosa, sin que nadie supiera que las estaban haciendo, y poder recibir información y herramientas pues de nivel profesional. Entonces, eso es un poquito la historia de cómo empieza. La verdad es que empieza como, pues, como un proyecto de, pues, un poco de universidad, ¿no? Yo seguía estudiando, y entonces yo junto con mis socias lo empezamos a hacer, pues porque identificamos la necesidad y dijimos, tenemos que hacer algo al respecto. Y entonces es así como surge la idea y lo empezamos a desarrollar. Súper interesante, y al final el tema de COVID también nos ha llevado a tener ciertas oportunidades de creación de empresas sociales, de apoyo en diferentes etapas. Y cuéntanos, ¿cómo fue que de estar estudiando marketing, eh, te fuiste a estos mundos de ingeniería, de inteligencia artificial, y qué fue lo que te llevó a, en lugar de crear una aplicación móvil, ¿no? Como es lo normal, o lo que casi todo mundo haría, te fuiste directamente a la creación de un chatbot? Digo que el chatbot también puede trabajar dentro de una aplicación móvil, pero en este caso, ¿qué fue lo que las llevó a esto? Claro, pues te platico un poco más de mi historia personal. Yo estaba estudiando Merca en el TEC, y pues como que mi camino iba por ahí. Yo trabajaba en una empresa, hacía cosas de marketing, y por azares del destino, un día tuve la suerte de irme a MIT a tomar unos cursos sobre emprendimiento social. Gané un concurso y me fui, y ahí empecé a escuchar pues todos los avances tecnológicos que, si bien siempre había sido yo una persona muy curiosa y muy metida en todo el tema tecnológico, pues nunca lo había hecho propio. Y ahí empecé a escuchar temas sobre Big Data y Data Science, inteligencia artificial. Y cuando acabé de tomar esos cursos, me di cuenta que era lo que realmente me encantaba, era lo que me movía, era lo que realmente me apasionaba. Entonces regresé a México y pues tomé la decisión de, a la par de seguir estudiando mi carrera, empezar a pues, meterme en estos temas. Empecé a tomar clases de programación, a tomar cursos, todos los cursos que te puedas imaginar en Coursera, en Udemy, todos los videos de YouTube que se te puedan ocurrir, porque realmente me empecé a dar cuenta que eso era lo que me interesaba. Leí muchísimos libros, conferencias, empecé a hablar con gente del ecosistema, pues toda esa parte como de educación no formal, porque pues, seguía estudiando mi carrera. Y es chistoso porque antes de que se desarrolle Violeta, como un año antes, yo estaba tomando mis clases de programación y tenía que hacer un proyecto. Pues no eran unas clases como de universidad, pero pues tenía que poner en práctica las cosas que estaba aprendiendo sobre procesamiento del lenguaje natural, sobre algoritmos. Entonces yo y una amiga, que hoy es mi socia,
dijimos, tenemos muchísimas dudas sobre sexualidad, ¿por qué no recolectamos esas preguntas, se las pasamos a un ginecólogo, a un sexólogo, a un psicólogo que nos las conteste y las automatizamos y ya, entonces la gente se puede meter, puede pues buscar esas preguntas y ya no le va a dar pena hacerlas en fuerte. Y pues lo empezamos a hacer, pero como un proyecto, no era nuestra prioridad. Cada quien tenía sus cosas, entonces un poco lo dejamos a media. Y en el momento en el que empieza la pandemia y vemos pues, que la violencia empieza a crecer, fue como, ok, esa idea que traíamos hay que hacerla, pero en tema de violencia. ¿Y por qué decidimos hacer un chatbot en una aplicación móvil? Eh, pues fue como una hipótesis, más que nada, de que las personas, es muy caro y muy difícil hacer que una persona realmente se enganche con una aplicación y que descargue una aplicación, y más de un tema tan como sensible y un tema tan tabú como lo es vivir violencia dentro de una relación. Entonces nuestra hipótesis era que si lo hacíamos sobre una plataforma que las personas ya usaran, que ya tuvieran en su celular, que ya estuvieran como acostumbrados a utilizar, sería más fácil que las personas se enganchen. Y pues es una teoría que fue real, porque la verdad es que la gente siempre nos agradece el que sea una plataforma como que ya ellos tienen. Ahorita Violeta está en Facebook Messenger, justamente en el próximo mes lo vamos a lanzar en WhatsApp, lo cual nos emociona muchísimo porque eso nos abre un mundo de oportunidades para poderle llegar a muchísimas más personas. Y ha sido una muy buena decisión por el momento. Y siempre, pues como buen emprendedor, siempre es bueno iterar y siempre es bueno probar y testear. Y pues ese fue nuestro primer MVP. Al final, como te digo, yo me encargué de toda la parte del desarrollo del producto, pero pues yo no era, bueno, yo no soy desarrolladora, yo no soy ingeniera, entonces pues fue ir viendo videos, aprendiendo cómo hacerlo. Entonces pues este primer MVP nos sirvió para probar nuestra hipótesis de que la gente sí se abre a hablar, aunque sea con un robot. Interesantísimo. ¿Y cómo fue? ¿Tú diseñaste el producto desde cero al inicio? O sea, tú programaste el primer chatbot. Eh, y Sí, después, ¿cómo lo has ido mejorando? A lo mejor ya nos vamos a un poquito más técnico, pero ¿qué dataset has utilizado para poder ir mejorando el robot y que vaya aprendiendo y demás? mira, te voy a platicar y esta es mi anécdota favorita de toda mi historia pues, del desarrollo de Violeta. Cuando empezamos a desarrollar Violeta, yo traía ya como esta idea y estas ganas de hacer pues un AI chatbot, ¿no? O sea, un chatbot basado con inteligencia artificial y machine learning. Y yo les dije a mis, porque yo sabía cómo hacerlo. O sea, en realidad, sí, la parte técnica sí sabía cómo hacerlo. Entonces yo fui con mis socios y les dije, lo vamos a hacer. Y entonces, pero luego nos encontramos con el gran problema de que no existen datos alrededor del tema de la violencia psicológica. No existe ningún dataset ni en México, ni en Latinoamérica, que se parezca a algo que nos pueda ayudar a entrenar un algoritmo para poder identificar qué es violencia psicológica, qué no es violencia psicológica, cómo se ve la violencia psicológica, porque nadie nunca se había tomado la tarea de medir y analizar estos datos. Entonces, ¿qué pasó? Que pues por más ganas y ímpetu que tuviéramos de querer hacer un chatbot súper avanzado en estos temas, fue imposible. ¿Por qué? Porque no existían los datos. Entonces nos fuimos 5 pasos para atrás y lo que hicimos fue nuestro primer MVP de producto fue un chatbot como rule-based, creado por pues, un árbol de decisión gigantesco, que lo que nos permitió fue empezar a almacenar datos sobre violencia psicológica. Entonces empezamos a entender qué es lo que la gente pregunta, cuáles son los temas que se relacionan con la violencia psicológica, porque al final pues sí, nadie entra y dice, hola, estoy viviendo violencia. La gente entra y dice, hola, me siento ansioso, no puedo dormir, tengo miedo, me siento angustiado en mi relación. Y eso es como la entrada a poder identificar que se está viviendo violencia psicológica. Entonces, ¿qué hicimos? Nos fuimos 5 pasos para atrás y empezamos a almacenar, a medir, a taguear información. Estuvimos trabajando ya, bueno, después de un año de recolectar datos, estuvimos pues trabajando de la mano con un grupo de data scientists que se llama Omdena, que es un grupo que se dedica específicamente a resolver causas sociales a través de, pues, del desarrollo de AI. ¿Y qué hicimos con ellos?
pues todo nuestro dataset que pues estábamos almacenando, obviamente todos de manera anónima, o sea, almacenamos los ítems de las personas y las preguntas, pero nunca sabemos, o sea, nunca está asociado a la persona de donde viene. Y así pudimos, y junto con psicólogos, fuimos al principio tagueando manualmente, porque nadie se había dado la tarea de hacer esto, de ver, esto es violencia psicológica de este tipo, porque, por ejemplo, hay algo que se llama el violentómetro, no sé si lo has escuchado, probablemente no, lo desarrolló el Politécnico, y ellos miden la violencia como en una escala. Entonces eso nos permitió tener como un organismo para medir. Entonces nosotros íbamos como tallando al principio manualmente, esto es violencia psicológica y está dentro de esa categoría. Y eso nos permitió empezar a desarrollar el dataset en orden para poder ahora sí entrenar un modelo de inteligencia artificial para pues identificar violencia y después poderla prevenir. Wow, sí está, me voy a ir un poquito a lo mejor a 5 años, pero dado esta complejidad, bueno, atrás y para adelante, pero dada esta complejidad de no tener los datos, de empezarlo a crear desde cero, pues, ¿por qué hacerlo? Y con base en eso, ¿cuál es tu objetivo? ¿A dónde quieren llegar? Porque no está siendo fácil, o bueno, no fue fácil en su momento, supongo que el emprendimiento nunca es fácil, ¿no? Pero el recopilar la información, clasificarla, organizarla y demás, ¿qué es lo que te motiva? Claro, ese es, pues, claro que ha sido difícil y seguirá siendo difícil. ¿Por qué? Porque no hay nadie haciendo algo parecido. No es como que somos un chatbot de delivery de pizzas que lo podemos copiar y que ya existe. Es algo completamente nuevo y diferente. ¿Y qué me motiva? Me motiva que no hay mesa donde yo me siente a abrir el tema de la violencia psicológica en las relaciones, que las personas no me digan, yo también he vivido esto, yo también me siento de esta forma. Entonces, es un problema que está en todas partes, a cualquier nivel socioeconómico, cualquier realidad. Es un tema que no nos enseñaron a identificarlo desde los niveles más bajos. Entonces, ¿qué pasa? Que empieza a escalar. Y si yo puedo crear una herramienta donde las personas puedan entrar y poder identificar eso que los está haciendo sentir ansiosos, cansados, con miedo, puede venir porque es violencia psicológica y puedan salirse de esa relación, tomar acciones, aprender a poner límites, cualquiera de estas cosas, para mí es como mi misión está servida, porque es un problema que está en todas partes y que es el problema como raíz de muchos otros problemas de nuestra sociedad, que yo no quiero seguir viviendo violencia de género, yo no quiero seguir viviendo pues estas relaciones donde las personas se sienten atrapadas, donde se sienten, y qué mejor que poderlo resolver a través de la tecnología. O sea, eso es como mi dream, mi dream job y mi dream, o sea, mi causa que yo quiero resolver. Y si nos pudieras contar un poquito de tu roadmap, de cómo te imaginas al robot evolucionando y avanzando, supongo que también debe de haber un tema muy interesante, si también nos quieres platicar esa parte, de la conexión que puede tener el humano con esta inteligencia artificial, que a lo mejor existen estos momentos donde la agradece, donde hay alguna conexión. En este caso, ¿cómo te imaginas a Violeta evolucionando en un futuro, tanto como ahorita nos platicabas, lo van a lanzar en WhatsApp, ¿no? Pero también, ¿cómo Sí, lo ves? pues mira, creo que es una pregunta muy, muy amplia y yo como veo a Violeta es que cada vez, bueno, antes de contestarte esto, quiero platicarles algo muy importante que se relaciona con el tema del contacto humano con la inteligencia artificial, sobre todo en la parte, nosotros trabajamos de la mano con grupos de psicólogos y grupos de abogados para poder crear todo lo que se sube a la plataforma y también en caso de poderse necesitar, los redirigimos a ellos ya para que tengan un contacto humano, una contención emocional, un seguimiento. ¿Y qué pasa al principio cuando les presentamos lo que era Violeta a estos grupos de profesionales? Hay un rechazo gigante de su parte. Nos decían, no, yo no quiero trabajar en eso, yo no les quiero ayudar, yo no me quiero sumar. Y nosotros decíamos, ¿pero por qué? Nos decían, no, porque me van a quitar mi trabajo. Y en el momento que les explicamos que no solo no les vamos a quitar su trabajo, sino que Violeta se convierte en este embudo en el que podemos cachar a miles o cientos de miles de personas al mismo tiempo
para poder ir identificando cuáles son sus necesidades. Y en el final del embudo, cuando ya hay una necesidad de poder hablar con un humano, los podamos redirigir a la ayuda específica, fue cuando se dieron cuenta que no solo no les estábamos quitando su trabajo, sino que estamos haciendo que este proceso y esta automatización se vuelva mucho más eficiente. Y fue cosa de un segundo, así, les explicamos esto y en un segundo cambió el chip. Y fue para mí muy impresionante poder, o sea, como poder explicarles que no tienes que ser pues, ingeniero para involucrarte con estos temas, que tú desde tu área de expertise puedes involucrarte con los temas de desarrollo de inteligencia artificial, de machine learning, de data science, porque al final lo que estamos haciendo es como recrear como acciones, pero en todas las áreas. Entonces, eso para mí fue fue un momento muy interesante el poderles explicar a los psicólogos, a los abogados, que esto les iba a beneficiar más que a perjudicar. Y la parte del contacto humano, de cómo los humanos se relacionan con Violeta, es hermoso, de verdad. A mí me da mucha ternura porque la gente desde que le escribe, hola Violeta, hoy no me siento bien, hola Violeta, hoy estoy muy triste. Violeta, muchas gracias. De verdad que después de hablar contigo me siento mucho más tranquila o me siento más tranquilo porque hay un tema que también lo quería poner sobre la mesa. Nosotros empezamos Violeta y lo diseñamos para mujeres y sorprendentemente un tercio de nuestros usuarios son hombres. ¿Por qué? Porque encuentran un espacio anónimo donde pueden hablar sobre sus sentimientos que no encuentran en ninguna otra parte. Porque pues obviamente toda esta parte de que se les ha dicho a los hombres que no pueden ser emocionales y que no pueden hablar sobre lo que sienten, y encuentran en Violeta este lugar donde pueden decir, oye, me siento de esta forma, me peleé con mi novia, ¿por qué siento celos? ¿Cómo puedo no decir micromachismos? Entonces se ha vuelto también esta plataforma para los hombres, que es muy impresionante porque nunca lo vimos venir. Y como yo lo veo hacia el futuro, pues definitivamente que cada vez o sea, como que el AI que tiene detrás sea más inteligente y sea más como atinado a las recomendaciones que se le pueden dar para que el usuario tenga una experiencia más como placentera al hablar con Violeta. Yo sé y me lo han dicho 700 millones de veces, como los chatbots son como muy necios y siempre solo te dan ciertas opciones, pues sí, porque falta, o sea, le tenemos que seguir alimentando con esta parte pues de un algoritmo que esté robusto y que esté bien entrenado. Y yo lo veo no solo como ya en el celular, o sea, como un chat, yo lo veo como, pues como un asistente que te acompaña y que a lo mejor es por voz y a lo mejor te escucha y a lo mejor te identifica, o sea, no sé, hasta con wearables, o sea, yo lo veo hacia el futuro porque la violencia psicológica es un tema que se relaciona con nuestra vida de todas las formas y entonces se manifiesta de diferentes formas y yo creo que hacia el futuro no va a ser un chatbot, el chatbot solo fue el primer como touch point con la o sea, como de juntar la problemática social con la tecnología, pero estoy segura que hay muchísimo que vamos a resolver. Y no solo en la parte conversacional, sino que a lo mejor, bueno, vamos a poder ofrecer soluciones de diferentes tipos. Por ejemplo, hay un tema que hemos visto que es muy impresionante, que la violencia parte mucho desde la violencia económica. Entonces, ¿cómo le podemos brindar a estas mujeres pues, un producto o una parte de prevención de violencia económica a través de pues, que tengan un espacio donde sean dueños pues, de su dinero, de sus decisiones? Entonces, hay como diferentes vertientes a donde yo estoy segura que Violeta se va a mover, pero pues poco a poco. También como buen emprendedor, pues nos queremos comer al mundo, pero tienes que empezar, o sea, y esto ha sido como una revelación para mí, tienes que ir poco a poco, tienes que ir resolviendo problema chiquito por problema chiquito, porque si te quieres comer al mundo de un bocado, nada se va a solucionar. Sí, yo creo que es una de las ventajas del emprendimiento pero también de los retos, ¿no? Que al final siempre quieres hacer cosas nuevas y empiezas a ver diferentes oportunidades del mercado y cómo vas queriendo crear nuevas cosas y lanzar nuevos productos, pero sí es importantísimo dar un paso a la vez, ¿no? Esta famosa frase de si vas a subir la escalera, pues sube el primer escalón y después el siguiente escalón y después el siguiente escalón para poder terminar de subir. Y platicando un poquito sé que va a ser tema de próximas pláticas, el tema de inteligencia artificial, pero ahorita que comentabas este tema híbrido de cómo convive el terapeuta o el psicólogo con la parte del chat, ¿no? Y
y cómo al final van conjugándose los dos trabajos para poder atender al final a la persona que está atrás conversando con Violeta. ¿Cómo ves este tema ya a futuro? Porque bien o mal seguimos teniendo esta concepción de que la inteligencia artificial, a lo mejor, igual chatbots se pueden convertir como Skynet, donde te pueden escuchar en todos lados, pueden saber exactamente qué es lo que quieres, qué es lo que no quieres. Y hay un cierto miedo de que sí al final, ahorita no, porque ahorita está en entrenamiento o ahorita a lo mejor la tecnología puede ser hasta cierto punto incipiente, pero en unos años sí pueda ser este robot que va a controlar el mundo y que va a conocer todo de ti. Y en el caso de Violeta, pues este tema, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo, ¿Cómo te lo imaginas? Pues mira, creo que en realidad, y justo ayer vi una TED Talk que decía como todo, y luego les mando el link para que la vean porque vale mucho la pena, que hablaba de todo lo que se ha avanzado en la inteligencia artificial, pero todo lo que no se ha avanzado también, todo lo que queda, o sea, que hay, estamos ni siquiera en pañales de las cosas que o sea, la gente, pues también la ciencia ficción y las películas nos hicieron creer que en 5 años la inteligencia artificial nos va a controlar y va a controlar el mundo y va a tomar decisiones y van a ser nuestros presidentes. Y no, no es cierto. O sea, en realidad, y yo se los digo desde mi experiencia propia, vamos muy lento. Por ejemplo, no existen datos en muchos de los temas, ¿no? Entonces, no es como que se va a controlar, pero pues yo creo que, o sea, en cuanto a Violeta, para nosotros nuestra prioridad siempre es la privacidad de los datos del usuario. Nunca vamos a lucrar con sus datos. Entonces, nosotros siempre queremos mantener eso como nuestra principal, como nuestro principal valor. Al final es un tema súper sensible y es muy, muy personal. Entonces, nosotros siempre queremos mantener esa parte como de la privacidad pues, de los datos del usuario. ¿Y cómo lo veo hacia el futuro? O sea, yo creo que la inteligencia artificial no nos va a quitar nuestros trabajos, sino que vamos a tener que aprender a trabajar en conjunto con ella y que nos va a hacer nuestros trabajos que son tediosos y que son repetitivos y que necesitan como un output muy específico, pero obviamente se va a seguir necesitando de nosotros los humanos para poder tener como las decisiones con juicio y las decisiones creativas y la construcción de sociedades y todo eso, pero lo que sí creo es que nos tenemos que involucrar para poder entender cómo funciona, cuáles son las herramientas que existen, porque si nos alejamos y decimos, no, a mí no me interesa formar parte de la tecnología, pues ahí sí esa es la gente que yo creo que pues, se va como desencaminar, porque necesitamos como entender el camino para podernos sumar a él, pero yo no creo que nos van a quitar nuestros trabajos. Sí, yo tampoco creo que, por lo menos a corto plazo, podamos sustituir muchos de los trabajos. Al contrario, creo que uno de los temas es, sí se van a ampliar muchísimas áreas laborales, ¿no? Al final. Pero sí también veo que los chatbots ahorita, regresando un poquito al tema del lenguaje natural, y eso ya va a ser, voy a tomar la libertad de que estoy de entrevistador para preguntar también cosas que he visto como de retos dentro de los robots y del entrenamiento. Nosotros, por ejemplo, que tenemos robots especializados en reclutamiento de talento para levantar, hacer preguntas a los candidatos y demás en todo el país. Y en Chile tenemos como uno de los problemas que nosotros vivimos es la complejidad a veces del lenguaje y del español, ¿no? El español regionalizado en México y en diferentes países de Latinoamérica es distinto, ¿no? Luego no se habla igual o no se utilizan los mismos términos, las mismas expresiones, y eso a veces complica un poco el entrenamiento. ¿Ustedes cómo han llevado este tema? ¿Que lo han vivido o qué otros retos has visto dentro del tema de los chatbots? No, definitivamente es un reto gigantesco porque hay tantas formas de decir la misma frase y la misma oración que es un tema que pues obviamente nos preocupa y por ejemplo como nuestra estrategia de crecimiento, no sé si nos quisiéramos ir a Perú o a Chile, por eso siempre decimos que necesitamos pues alguien en campo, alguien que esté localmente en el lugar a donde nos queramos expandir, porque realmente si queremos expandirnos a Perú, necesitamos entender como las normas del lenguaje de Perú, qué se dice, qué no se dice, para que también eso se pueda añadir a la plataforma y que se pueda identificar como una variante pues, del mismo intent. Entonces, pues ahora estamos en México, estamos basados en México, que
es muy curioso porque, pues sí, estamos en México, pero hicimos un reporte de pues, nuestros usuarios del 2021 en diciembre y el 17% de nuestros usuarios están repartidos por Latinoamérica y un 6% están en España y un 4% están en Estados Unidos, que son de comunidades hispanohablantes. Entonces, al final, al ser una plataforma digital, pues sí, mal que bien, pues la gente lo entiende, ¿no? Pero sí, para la parte del, o sea, del procesamiento del lenguaje natural, sí se necesita una tropicalización ya pues como acompañada por profesionales del lugar. Por ejemplo, lo primero que nosotros hicimos en el tema de pues, como procesamiento del lenguaje natural son la idea, o sea, como la automatización de palabras de riesgo. Todas estas palabras de me quiere matar, me está siguiendo, tengo miedo, o sea, todas estas como palabras de riesgo y todas sus diferentes conjugaciones y todo eso, pues se identifican y automáticamente se envía un mensaje de si estás en peligro, habla este número, o si no te, no te sientes en una situación de, pues, o sea, que no te sientes seguro, acércate aquí, porque ese es como nuestra primera forma de atacar el problema a través del procesamiento del lenguaje natural. Muchísimo. Oye, y ahorita que mencionaste esto, me acordé mucho de una empresa que empezó a desarrollar, identificar a través del procesamiento del lenguaje natural casos de riesgo. En este caso, creo que la implementación no estoy tan de acuerdo, pero identificar casos de riesgo de que un empleado se saliera de la empresa, ¿no? Que pudiera haber una renuncia, rotación. Entonces, esto lo hacían a través del análisis de texto de todos sus correos, el análisis de todas sus conversaciones en Slack y demás, y con base en diferentes categorías y diferentes parámetros que se establecían, podrían decir si había en riesgo que la persona se saliera, pudiera renunciar a la empresa, ¿no? Y pudieras tener rotación de personal y por tal, altísimos costos. En el caso de ustedes como tal, sí sí, sí atiende directamente un problema de violencia y atiende un problema de que puede ser muy grave en corto plazo, ¿no? ¿Ustedes creen que sería bueno, o bueno, no sé si utilizar el término bueno, pero ustedes utilizarían el lenguaje natural o sea, obviamente pidiéndole al usuario permiso, en diferentes áreas, no nada más en la conversación con Violeta, sino que su algoritmo pudiera ser muchísimo más horizontal y analizar el texto en diferentes ocasiones de su vida diaria, por ejemplo? Pues mira, si te soy muy honesta, no es algo que nos hemos cuestionado en el momento. Entonces, o sea, no te puedo decir sí o no, porque la verdad es que no tengo una respuesta, no es algo que he pensado ni premeditado. Entonces, pues a lo mejor en un futuro, en un año, platicamos y te tengo una respuesta para esto, pero por el momento estamos enfocadas en la parte de creación de relaciones sanas para identificar violencia psicológica y prevenir la violencia, porque pues, el problema por sí solo ya es demasiado grande como para ahorita querer meter como esta parte de, o sea, que probablemente funcione, ¿no? En algún punto, porque si empiezas a entender la forma en la que el usuario habla y se relaciona con, pues, por texto, pues llegar a muchas otras cosas, pero en este momento no estamos como metidas en ese tema. Claro. Y oye, cuéntanos un poquito como un poco de guía de cuáles son oportunidades de negocio. En el caso de ustedes, está clarísimo cómo lograron esta vinculación entre empresa social, ¿no? Donde realmente tienes también un impacto a nivel negocio, pero ¿qué oportunidades también de negocio tú ves que se pueden implementar con chatbots y qué ventajas puede tener también para emprendedores de utilizar estas herramientas? Claro, pues no, yo creo que el chatbot es una muy buena herramienta cuando lo haces empático. O sea, yo sé que siempre se tiene que como notificar que es un robot, pero yo, bueno, te podrás imaginar con la cantidad de chatbots que he hablado para poder, me imagino que tú también, pero en mi casa, mis amigas se burlan de mí que mis únicos amigos son los chatbots porque todo el día estoy hablando con chatbots para ver qué nuevos features tienen y qué formas diferentes tienen de contestar. Yo creo que al entregar el contenido, o sea, de manera automatizada, pero de una forma empática, la gente sí se relaciona. Yo creo que el futuro de los chatbots, de esos chatbots de 1, 2, 3, 4, no va a ninguna parte. Yo creo que en el momento en el que podamos como hacer y que aquí hay un tema más de experiencia de usuario que otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que pues hay una oportunidad gigantesca, pero cuando
se integren a los grupos de, o sea, como de desarrollo de los chatbots a alguien que sea experto en tema de experiencia de usuario y de cómo las personas se relacionan y las preguntas que hacen y a mí me gustan mucho esos chatbots que resuelven cosas, no solo los que te hablan, sino los que puedes hacer acciones a través de ellos, no sé, los que te dan pues tu estado de cuenta y puedes también transferir desde el mismo chatbot y entonces después puedes recibir un dinero, no sé, o sea, como esos chatbots como que ya no solo es la parte conversacional, sino que tiene un backend atrás que puedes, o sea, que está relacionado con pues toda una plataforma integral y que puedes hacer acciones. Yo creo que esos son el futuro, porque es una muy buena forma pues, de interactuar, que al final todo el día todos estamos en el celular escribiendo y es la forma que en la que más nos comunicamos, pero me gustaría también escuchar tú hacia qué industrias los ves, tú eres el experto en ese tema. Pues yo creo que al final el tema de oportunidades de negocio, para cualquier emprendedor ahorita el chatbot es uno de los mejores canales. Ahora sí que lo hablamos obviamente desde un punto de vista muy subjetivo, ¿no? De que a eso nos dedicamos, pero sí empezamos a ver ya más que un chatbot, un tema como más holístico, de decir, es una experiencia conversacional donde puedes crear muchísimas cosas. O sea, puedes levantar encuestas, puedes tener pláticas, puedes tener juegos, puedes hacer muchísimas cosas que te permita realmente implementar toda una experiencia dentro de un canal de chat, ¿no? Y tienes la gran ventaja que lo puedes volver omnicanal. Entonces, pues, a diferencia de una aplicación de que tienes que descargarla y demás, pues al final un chatbot, pues puedes interactuar con el algoritmo a través de cualquier herramienta de mensajería y puedes, desde Google, desde Alexa, puede ser obviamente WhatsApp, que es la herramienta más utilizada en México y Latinoamérica. Entonces te brinda muchísimas ventajas, yo creo que a nivel de negocio, ¿no? Y también el tema de la interacción, creo yo, es una de las cosas que ahorita se está desarrollando muchísimo, estamos trabajando en ello, que es el Internet of Things. También estas experiencias conversacionales donde tú puedas controlar diferentes cosas de tu día a día van a ser muy interesantes, ¿no? Y aquí viene una pregunta súper interesante con respecto a lo que tú comentabas de la empatía. ¿Cómo se trabaja la empatía? Creo que esa pregunta es buenísima porque el tema de los chatbots, en su gran mayoría con los que yo he interactuado, no son empáticos, ¿no? Entonces, ¿cómo se trabaja y qué recomendaciones, preguntan también, qué recomendaciones puedes darnos al respecto? Claro, bueno, obviamente es una pregunta filosófica, o sea, llega a ser filosófica esta pregunta y cómo se trabaja la empatía. Yo creo que lo primero que tienes que hacer es definir muy bien a quién le está hablando tu chatbot, porque para crear una experiencia empática tienes que realmente entender todo de la persona que va a entrar a hablar contigo. Y aquí es donde se mezcla un poco mi parte que estudié en Merca con la parte pues, de la creación de los chatbots. Realmente tienes que entender cómo habla, qué preguntas tiene, qué escribe, qué emojis usa, si usa GIFs o no usa GIFs. O sea, esta parte de entender a profundidad las necesidades y la forma en la que se relaciona, no con tu chatbot, sino con su vida, con su día a día, y entonces empezar a crear un producto que se adecue a esas necesidades. Por ejemplo, yo te voy a dar, o sea, pues al final el único ejemplo que tengo es el de Violeta. Yo sé perfecto que mis usuarios usan estos ciertos emojis, que les encanta recibir GIFs como muy, pues como GIFs, o sea, como GIFs muy como de apapacho, no sé, como caricaturas que les dan abracitos o les mandan besitos, o sea, como sé perfectamente con qué lenguaje hablarles, o sea, sé que, hola, buenos días, hoy vas a tener, o sea, como sé muy bien porque he hecho una investigación gigantesca en entender qué es lo que estas personas vienen buscando, no solo en mi chatbot, sino en su vida en general, qué cuentas siguen en Instagram, qué productos usan, o sea, como entender realmente eso es muy importante para poder crear una buena experiencia conversacional a través de un chatbot. Sí, de acuerdo. Ahí yo, por ejemplo, una de las cosas que nosotros trabajamos muchísimo es como estos scripts de decir, te pones un usuario como si estuvieras haciendo un análisis de cualquier conversación y escribes primero el texto, después una persona más lo lee
y empiezas a conversar entre uno y otro. Y si hay una conexión real en la conversación donde sientes que el que te está contestando es un humano, entonces la conversación va haciendo sentido. Y una de las cosas que se utilizan muchísimo es estos como palabras conectoras, por así decirlo, donde en lugar de que si el usuario la persona te está diciendo algo y tú continúas con la conversación sin hacer el reconocimiento de lo que te escribió antes, ahí es donde se pierde la empatía. Entonces, intentar siempre hacer la conexión con lo que te está escribiendo para que no se pierda el hilo y entonces la persona realmente sienta que lo estás escuchando. Entonces, eso es No, bien importante. y por ejemplo, y bueno, aquí ya con los 66 espectadores les voy a soltar la sopa, pero la verdad es que la gente, mínimo en México, lo que yo he visto es que se sorprende con cosas muy sencillas. Se sorprende y empatiza con cosas muy sencillas como hablarle por su nombre, como, hola Ricardo, ¿cómo te sientes hoy? Entonces ya, o sea, esto ya da un como nivel de experiencia mucho más alto. Entonces nosotros preguntamos, ¿cómo te llamas? Bueno, más bien nosotros lo que hacemos es pedirle al usuario que nos diga cómo le gusta que le digan, porque entonces de esa forma lo sientes más como personal. ¿Con qué género te identificas? Entonces de esa forma nosotros le hablamos con el género que la persona se identifica. O sea, como son ciertas cositas súper sencillas que hacen que la experiencia del usuario se vuelva mucho, mucho mejor. Entonces, pues sí, todos nos emocionamos con cosas súper sencillas cuando la tecnología te identifica o te manda algo que tú le platicaste un día y te da follow-up, como, me habías platicado esto, ¿cómo te sientes hoy al respecto? O sea, este tipo de cosas la gente pues lo siente como magia y entonces es muy interesante y es increíble ver la reacción de la gente al respecto. Sí, sí, es súper interesante como al final, como tú decías también al principio, ¿no? Cómo empieza también a empatizar con el algoritmo, con el robot, y cómo empiezan a ya interactuar. Y bueno, antes de que pasemos a las preguntas también, quería preguntarte por último, ¿cómo fue que definieron la personalidad, si se le puede llamar así, ¿no? Pero la personalidad del robot y el nombre, cómo iba a hablar, todo ese tema de inicio, cómo fue que lo definieron, cómo llegaron a eso. Fue un proceso, la verdad, increíble que lo hicimos, un proceso creativo entre yo, mis socias y otros expertos. La parte del nombre, siempre sabíamos que queríamos que se llame como una mujer, porque de esa forma, pues como que era como tu amiga. Entonces le podías escribir como, hola Violeta. Y al principio muy chistoso, porque cuando empezamos, así, primera idea, le queríamos poner Adelita, ¿ok? Porque teníamos como esta idea de que era una mujer revolucionaria y fuerte, y luego cuando empezamos como a testear y a preguntar, la gente nos dijo, no, o sea, no tiene una buena connotación, no me conecto, y entonces empezamos a hacer un brainstorming de nombres gigante. La verdad es que Violeta no se nos ocurrió a nosotras. Tenemos un mentor en España, así un creativo genio, que un día así a sus 3 de la mañana nos escribió de que ya, lo tengo, se va a llamar Violet, porque es violencia y es el color del movimiento pues, feminista, y es como todo, y pues la parte como de violencia, pero se transmite en algo positivo y es una flor, y ya como que fue como, ok, eso es, obviamente dijimos, ok, no Violet, porque pues es México, Violeta, y empezamos a crearla, literalmente a crear la personalidad del bot. Empezamos también mucho a la par de nosotros que tenemos el producto, tenemos una comunidad en redes sociales, o sea, muy fuerte y muy, o sea, que está creciendo. Y ellos nos han ayudado también a crear la personalidad del bot, porque les preguntamos, oye, ¿y cómo te imaginas a Violeta? ¿Como tu prima grande o como tu maestra? Entonces, este tipo de cosas que nos han ayudado a poder definir. Y hoy Violeta es como esta prima grande que te da buenos consejos desde la experiencia, pero no te juzga. Y es esta amiga que te va a hablar bonito, pero te va a decir las cosas de frente. Entonces, son cosas como muy curiosas que hemos tenido que ir desarrollando, que al final es la marca de lo que es Violeta, ¿no? O sea, más allá pues, de la personalidad, pues engloba muchas otras cosas. Padrísimo, ese tema del diseño de la personalidad bueno, no sé cómo llamarlo, pero la personalidad del robot es súper interesante, porque es hasta las palabras que uno va escogiendo, ¿no? Para que va eligiendo de qué va a utilizar el robot y cómo lo va diseñando. Pues, pues bueno, no, le cedo si quieres la palabra a Lidia ya. ¿Sí?
Muchísimas gracias, Sasha. Ricardo, está súper interesante, ¿no? El tema de los chatbots, yo creo que apenas empieza, como ustedes bien lo han dicho, y tiene muchos retos por detrás. Y hay varias preguntas. Yo quisiera empezar con una, Sasha, para ti, en este contexto de, me había platicado esto, el chatbot, o sea, esa parte de guardar la información de una conversación que de verdad se da de empatía, no es nada sencillo, ¿no? O sea, haciendo ya una programación y hablando ya de lo que es este algoritmo, lo cual lo llamamos robot, ¿no? Porque la gente cuando oye un robot pensará a lo mejor que es algo de máquina, ¿no? Y realmente es un algoritmo por detrás que está resolviendo problemas y que guarde la conversación de alguien y pueda retomar esa conversación. Creo que este punto también es algo que nos ha permitido ahora la tecnología. ¿Qué opinas? ¿Es algo que les ha costado trabajo? ¿Es algo que lo pudieron hacer fácilmente? ¿Qué opinas? No, definitivamente es algo que nos ha costado trabajo y ha ido iterando en el tiempo. O sea, al principio solo era como, no sé, o sea, como que le preguntábamos a los, o sea, cuando les platicaba que al principio era como rule-based, que era como por un árbol de decisión y solo íbamos guardando los campos. Entonces al principio literalmente solo era como, ¿qué te preocupa hoy? Nos contestaban y entonces luego con esa respuesta que hasta a veces no estaba bien conjugada después la pregunta usando como la respuesta porque solo literalmente metíamos el campo de que ayer me dijiste que te preocupaba tal, ¿cómo te sientes hoy? Entonces a veces como que ni siquiera estaba bien conjugada y ha sido un reto gigantesco y apenas esto apenas comienza, o sea, apenas estamos entendiendo todo lo que se puede hacer a través de los chatbots pues, del procesamiento del lenguaje natural, pero sí, definitivamente ha sido un reto, pero hacia allá vamos, entender las experiencias y las interacciones humanas que se puedan dar a través de pues una plataforma automatizada. Muchísimas gracias, cierto. O sea, estamos en ello, ¿no? Y esa es la parte bien interesante. Oye, Ricardo, platícanos, tú también has trabajado con muchos chatbots y sobre todo tienen uno que se llama Clivebots, no sé si lo pronuncié correctamente, pero cuéntame, este es otro tipo de lenguaje, es otro tipo de robot, ¿no? O sea, completamente, no nada más para platicar con una persona o sentir una interacción, sino más bien para engancharle, buscarle un trabajo. ¿Qué hace? Sí, pues al final se llama Claybot y es justamente esta idea de que es un robot que es como una silla, una plastilina que tú vas moldeando para cada empresa para que ellos vayan creando sus propias experiencias conversacionales y nosotros le establecemos a cada robot un objetivo. Entonces, dependiendo de la empresa y el proceso, se establece un objetivo de qué es lo que tiene que lograr el robot y con base en ello vamos, el robot va diseñando la conversación, ¿no? Se va adaptando a las necesidades. Entonces, en el caso de reclutamiento, tú le dices, a ver, yo necesito que levantes estos datos y necesito que me digas si cumple o no con los requisitos que estoy buscando para la vacante. Entonces, ahí viene una complejidad mayor porque tenemos que hablar con todos, o sea, con toda la región, por ejemplo, de México, y es distinto cómo te contesta un candidato para una posición en Chihuahua a un candidato como te contesta para una posición en Campeche, y también depende mucho de la posición. Entonces, este tema de irse adaptando a la conversación e ir viendo cuáles son las palabras que se tienen que utilizar y cuáles son las intenciones y demás, y irlo registrando, esa es una complejidad encima del procesamiento, pero es muy interesante porque más allá de la inteligencia artificial, donde viene la parte que bien comentaba Sasha hace rato, es el tema de la empatía, ¿no? De poder identificar y poder extraer los datos sin que el usuario se sienta que le estás, eh, muchas veces se siente, nos pasaba muy al principio, que cuando le preguntábamos cosas al usuario, haz de cuenta, empezábamos con la microentrevista inicial, donde le decíamos, ¿tiene secundaria terminada? Y si no le preguntábamos antes si podíamos hacerle preguntas, entonces el usuario te rechazaba de inmediato. Entonces, este tema de empezar a poner como ciertos conectores, de decir, puedo iniciar una sesión de preguntas contigo, son 3 preguntas, o sea, dejarlo claro que van a ser X cantidad de preguntas, y a partir de ahí, eso es bien interesante de cómo ir diseñando las experiencias conversacionales para los diferentes clientes. Claro, y eso es muy importante porque volvemos otra vez al tema de la empatía, ¿no? O sea, si tú como usuario te sientes cómodo con lo que te están preguntando, por supuesto que vas a continuar con la conversación. Y eso tiene mucho que ver también con este perfil de Sasha de ser mercadóloga y a lo mejor
tener todo este background, pero a lo mejor también toda la parte de que ya se tomó de cursos. Y aquí viene la otra pregunta. Dice, ¿cuánto tiempo te tomó la transición de mercadóloga a data scientist? No, pues en realidad es que justo me estoy riendo porque la leí desde hace rato en el chat. En realidad yo no he hecho esa, o sea, yo no he estudiado formalmente una carrera de data science y me encantaría, o sea, es lo siguiente que yo quiero hacer en mi vida definitivamente, pues de estudiar una maestría para tener pues la formación formal. Pues a mí me falta, lo que a mí me pasa mucho es que he aprendido cosas como por cursos, videos, libros, todo, pero me falta teoría por detrás, o sea, me falta como las bases técnicas. Al final yo no soy ingeniera, entonces hay muchas cosas que a mí me hacen falta todavía. Entonces, pues me encantaría darte una respuesta a eso y decirte, me tomó 1 año y 2 meses, pero en realidad no, porque no, no es que he hecho esa transición todavía, pero pues llevo en este proceso 3 años, o sea, de que he aprendido y leído y hecho y resuelto y todo eso, 3 años desde que empecé con esta curiosidad. Y basado en esta misma pregunta, ¿hay capital humano? Esta es para los dos, Ricardo. O sea, ¿hay capital humano que de verdad puedan ayudarles? Y, por ejemplo, imagino que es un equipo, ¿no? Porque no nada más es atender, como tú dijiste, a los psicólogos, a la parte de derecho, sino también el equipo de ingeniería que se basa en estar haciendo los intents y estar programando este robot, pero también a lo mejor un equipo de data scientists que tienes por atrás diciéndote, oye, mira, estas son las partes más importantes en el caso de la violencia, o en el caso de Ricardo, pues aquí nos hemos ido equivocando porque las personas que suben su currículum te van a contestar esto, te van a contestar esto otro, ¿no? Entonces, este equipo que conforma atrás el chatbot, ¿cómo está conformado? Y si hay capital humano para, sobre todo en México, ¿no? Que pueda ayudarles y que puedan ustedes decir si tenemos el equipo completo o requerimos más equipo. ¿Qué es lo que pasa al respecto? Bueno, si quieren, pues yo creo que sí hay el equipo, sí hay el capital humano. Sin duda, ahorita el tema tech, conseguir gente, ingenieros, especialistas, desarrolladores y demás, es complejo porque al final hay muchísima demanda, ¿no? En el mercado. Entonces, sí hay muchísimos nuevas startups que se han establecido en México, en Latinoamérica, que atraen a muchísimo talento, y esa es la parte compleja, ¿no? De que sí tenemos que seguir sacando ingenieros en México, pero sin embargo, sí veo que hay suficiente talento. Se requieren obviamente data scientists, se requiere gente especializada en Python, especializada en inteligencia artificial, pero los programadores tienen la capacidad en México más que sobrada para poder trabajar en todos los temas tech y obviamente en chatbots. Entonces, por lo menos en la experiencia personal en la empresa, hemos formado un equipo súper interesante, justamente también de ingenieros del ITAM, que nos hayan ayudado a crecer la empresa, ¿no? Muy bien, son muy buenas noticias y ojalá que muchos más se animen a estudiar ingeniería porque efectivamente creo que este mundo va a ir revolucionando y vamos a necesitar más. Sasha, tenemos aquí otra pregunta que dice, ¿se puede usar en otros idiomas, por ejemplo, portugués? En Brasil tenemos un gran problema de violencia hacia las mujeres. ¿Has pensado en VoiceBot para que la ayuda sea más rápida? A esta respuesta. Por el momento no se puede en portugués. ¿Por qué? Porque como platicábamos Ricardo y yo, toda la parte del entrenamiento de un algoritmo, o sea, como que tiene que ser primero bueno, primero tenemos que entender cómo se hace en un idioma para poderlo traducir, que es el camino a donde queremos ir, 100%, o sea, 100%, y al final ya existen las tecnologías para que la traducción sea en tiempo real, o sea, ni siquiera tenemos que hacer el contenido de nuevo todo, o sea, ya hay como traducciones automáticas y sí lo vamos a hacer, obviamente siempre teniendo un aliado local de psicólogos, de abogados. ¿Por qué? Porque pues la regulación en México y en Sao Paulo no es la misma, el idioma no es el mismo, entonces sí hay una idea seguro de expandirnos, pero una vez más, regresando, tiene que ser poco a poco, porque primero tenemos que entender cómo realmente atacar el problema en un lugar, en una microcomunidad, para poderlo después llevar pues a nivel mundial, pero definitivamente sí es algo. Y lo que a mí, bueno, por un lado me emociona y por el otro lado pues me angustia es saber que el problema de la violencia es un problema que se ve igualito en todas partes del mundo.
O sea, los comportamientos humanos, no importa dónde vivas, qué idioma hables, cuál sea tu nivel socioeconómico, la forma de relacionarnos, los problemas que vienen desde los celos, el control, la manipulación, son cosas que pasan en todas partes. Entonces, al hacer una solución tecnológica que tenga la posibilidad de expandirse, vamos a poder atacar el problema de este tamaño con una solución de este tamaño. Entonces, sí, y la parte del voice bot, 100% sí. Algo que hemos recibido mucho de nuestros usuarios y sobre todo sobre nuestros usuarios como más jóvenes, como un poco adolescentes, es que no les gusta los audios, que les gusta como solo escribir y estar en silencio, pero sí, o sea, también es como dentro del roadmap de Violeta, definitivamente viene esta parte del voice bot en el que tú le puedas decir de que Violeta, ¿qué me recomiendas para sentirme más tranquila en este momento si tengo taquicardia y me peleé con mi novio? Y entonces que te diga, Sasha, te recomiendo que salgas a caminar, que hagas esto y que hagas una lista con estas cosas para que te acuerdes de las cosas que, no sé, pero sí, definitivamente van hacia esos dos caminos, la parte tecnológica y la parte de crecimiento hacia otros países. Sí, y aquí hay otra pregunta que justo se relaciona con lo que acabas de decir de la edad y dice, ¿cuál ha sido la experiencia al definir su público objetivo con personas menores de edad? Este es un tema muy interesante porque tenemos identificado en Violeta 3 usuarios muy diferentes. El primer usuario es un usuario adolescente que es menor de edad, que entra a Violeta no a platicar algo que ya está viviendo, sino por mera curiosidad. Usa Violeta como esta herramienta de explorar cómo se ven las relaciones sanas, explorar temas de salud mental, explorar temas de sexualidad, explorar temas de adicciones, de trastornos de alimentación, pero no tanto en un como ámbito personal de algo que les está pasando. Después hay un segundo tipo de usuario, que es este usuario un poco más grande, que ya no es, o sea, ya es mayor de edad, que entra con una situación muy específica. Estoy viviendo esto y quiero una respuesta para esto en específico. Y luego hay un tercer tipo de usuario, que por lo general estas sí son mujeres grandes, bueno, más grandes que los otros dos tipos de usuario. Generalmente son mujeres que tienen hijos y que ya están viviendo una situación de violencia muy clara, identificada, y que lo que necesitan es una reconexión con ayuda profesional y que no la encuentran en otra parte. De ese tercer tipo de usuario, nosotros lo que hacemos es no los enganchamos a la conversación, lo que ellos necesitan es una redirección automática. Entonces, por eso estamos también ya desarrollando una parte de un directorio donde las personas pueden es como un Google Maps, pero de organizaciones y expertos donde se pueden acercar. Entonces, pues Violeta te pregunta cuáles son tus necesidades, cuáles son tus posibilidades también, para hacerlo de forma más interseccional, y ya te redirige con una organización o un profesional que te puede dar tu respuesta, por ejemplo, si estás en la Sierra de Chihuahua, que no es la misma que si estás en la Ciudad de México. Pero con los más jóvenes, pues sí es una parte como más informativa, y como que Violeta se vuelve esta amiga cool que te da información validada por profesionales, pero de una forma como, pues, amigable y amena. Gracias, Sasha. No sé, Ricardo, si ya estamos en tiempo, ¿nos podrías recomendar algunos libros o algunas páginas o algo en donde la gente que esté interesada en aprender mucho más de chatbots, o tú, Sasha, pudiera localizarlo? De igual, a lo mejor si tiene algún recurso, ponerlo en el chat, ¿no? Para que ellos pudieran continuar con este tema. Sí, claro. Pues yo creo que una de las cosas interesantes es ver, por ejemplo, el Chatbot Awards. Creo que ahí normalmente les aparecen como cosas en Planeta Chatbots. Hay cosas muy interesantes de aplicaciones donde se han creado distintos robots y demás. Videos, yo recomendaría muchísimo el tema de inteligencia artificial. Creo que a partir de ahí se puede entender muchísimo lo que pasa, y la serie introductoria que yo siempre recomiendo es, si no me equivoco, se llama Inteligencia Artificial en YouTube, que de hecho la presenta Robert Downey Jr. y está súper interesante, es muy introductoria y te explica de todas las ventajas que tiene la inteligencia artificial, y tiene capítulos específicos para procesamiento del lenguaje natural. Entonces, yo sería como los recursos que más recomendaría. Pues ya estamos en tiempo. Muchísimas gracias, Sasha, Ricardo, fue excelente plática. Muchísimas gracias a todos por su participación y conectarse. Los esperamos el próximo miércoles a las 8 de la mañana y el tema será inteligencia artificial. Que tengan un excelente día. Hasta luego, gracias. Gracias, Sasha. Gracias.